La propia magnitud del dolor me fortaleció y me puso nervioso para soportar el temible escrutinio de los conspiradores. Creo que no me traicioné. La anciana me observaba como un gato a un ratón, tenía la mano derecha escondida en los pliegues de su vestido, aferrando, lo sabía, aquella daga larga y de aspecto cruel. Si hubiera visto alguna decepción en mi rostro, habría sabido que había llegado el momento y se habría abalanzado sobre mí como una tigresa, segura de tomarme desprevenida. Miré hacia la noche y vi un nuevo motivo de peligro. Delante y alrededor de la cabaña había algunas formas sombrías a poca distancia, estaban muy quietas, pero yo sabía que todas estaban alerta y en guardia. Ahora tenía pocas posibilidades en esa dirección. Volví a echar un vistazo al lugar. En momentos de gran excitación y de gran peligro, que es la excitación, la mente trabaja muy rápidamente, y la agudeza de las facultades que dependen de la mente crece en proporción. Ahora sentí esto. En un instante comprendí toda la situación. Vi que el hacha había sido tomada a través de un pequeño agujero hecho en una de las tablas podridas. Qué podridas debían de estar para permitir que se hiciera algo así sin una pizca de ruido. La cabaña era una trampa para asesinos, y estaba vigilada por todas partes. Un garrotero yacía en el techo, listo para enredarme con su lazo si me escapaba de la daga de la vieja bruja. Delante, el camino estaba custodiado por no sé cuántos vigilantes. Y al fondo había una hilera de hombres desesperados, había visto sus ojos todavía a través de la grieta en las tablas del suelo, la última vez que miré, que yacían tendidos esperando la señal para comenzar a erguirse. Si iba a ser alguna vez, ahora sí. Tan despreocupadamente como pude, me giré ligeramente sobre mi taburete para poner la pierna derecha bien debajo de mí. Luego, con un salto repentino, girando la cabeza y protegiéndola con las manos, y con el instinto de lucha de los caballeros de antaño, pronuncié el nombre de mi señora y me lancé contra la pared trasera de la cabaña. Por muy atentos que estuvieran, la brusquedad de mi movimiento sorprendió tanto a Pierre como a la anciana. Al estrellarme contra los maderos podridos, vi a la anciana levantarse de un salto como un tigre y oí su bajo grito de rabia desconcertada. Mis pies se encendieron en algo que se movía, y al alejarme de un salto supe que había pisado la espalda de uno de la fila de hombres que yacían de bruces fuera de la cabaña. Estaba desgarrado con clavos y astillas, pero por lo demás estaba ileso. Sin aliento, me apresuré a subir el montículo que tenía delante, oyendo mientras avanzaba el sordo estruendo de la chabola al derrumbarse en una masa. Fue una subida de pesadilla. El montículo, aunque bajo, era terriblemente empinado, y a cada paso que daba la masa de basura y ceniza se desplomaba conmigo y cedía bajo mis pies. El polvo se levantaba y me asfixiaba, era nauseabundo, fétido, espantoso, pero sentía que mi ascenso era a vida o muerte, y seguí luchando. Los segundos me parecieron horas, pero los pocos momentos que tuve para empezar, combinados con mi juventud y fuerza, me dieron una gran ventaja, y, aunque varias formas lucharon tras de mí en un silencio mortal que era más terrible que cualquier sonido, llegué fácilmente a la cima. Desde entonces he subido al cono del Vesubio, y mientras subía con dificultad aquella lúgubre pendiente en medio de los humos sulfurosos, el recuerdo de aquella horrible noche en Montrouge volvió a mí tan vívidamente que casi me desmayo. El montículo era uno de los más altos de la región de Basura, y mientras me esforzaba por llegar a la cima, jadeando y con el corazón latiendo como un mazo, vi a mi izquierda el brillo rojo y, apagado del cielo, y más cerca aún el destello de las luces. Gracias a Dios. Sabía dónde estaba ahora y dónde estaba el camino a París. Durante 2 o 3 segundos me detuve y miré hacia atrás.
Mis perseguidores estaban todavía muy por detrás de mí, pero luchando con decisión y en un silencio mortal. Más allá, la chabola era una ruina, un amasijo de maderas y formas en movimiento. Pude verlo bien, porque las llamas ya estaban estallando, los trapos y la paja se habían incendiado evidentemente con el farol. Pero el silencio seguía allí. Ni un solo ruido. Estos viejos desgraciados podrían morir de juego, de cualquier manera. No tuve tiempo más que de echar una mirada de pasada, porque cuando eché un ojo alrededor del montículo antes de descender, vi varias formas oscuras que se precipitaban a ambos lados para cortarme el paso. Ahora era una carrera por la vida. Intentaban adelantarme en mi camino hacia París, y con el instinto del momento me precipité hacia el lado derecho. Llegué justo a tiempo, porque, aunque bajé la pendiente en pocos pasos, los cautelosos ancianos que me observaban se volvieron, y uno de ellos, al pasar corriendo por la abertura entre los dos montículos de enfrente, estuvo a punto de darme un golpe con aquella terrible hacha de carnicero. Seguramente no podía haber dos armas semejantes. Entonces comenzó una persecución realmente horrible. Corrí con facilidad por delante de los ancianos, e incluso cuando algunos más jóvenes y algunas mujeres se unieron a la casa los distancié fácilmente. Pero no conocía el camino, y ni siquiera podía guiarme por la luz del cielo, pues huía de ella. Había oído decir que, a menos que sea con un propósito consciente, los hombres casados se desvían siempre hacia la izquierda, y así lo descubrí ahora, y así, supongo, lo sabían también mis perseguidores, que eran más animales que hombres, y con astucia o instinto habían descubierto tales secretos por sí mismos, porque al terminar un rápido chorro, tras el cual pretendía tomar un momento de respiro, vi de repente delante de mí dos o tres formas que pasaban rápidamente detrás de un montículo a la derecha. Ahora sí que estaba en la tela de araña. Pero con el pensamiento de este nuevo peligro vino el recurso de la caza, y así me lancé por el siguiente giro a la derecha. Continué en esta dirección durante unos 100 metros, y luego, al girar de nuevo a la izquierda, me sentí seguro de haber evitado, en cualquier caso, el peligro de ser rodeado. Pero no de ser perseguido, pues la chusma seguía tras de mí, firme, tenaz, implacable, y todavía en sombrío silencio. En la mayor oscuridad, los montículos parecían ahora algo más pequeños que antes, aunque, puesto que la noche se cerraba, parecían más grandes en proporción. Ahora estaba muy por delante de mis perseguidores, así que me lancé al montículo de enfrente. ¡Oh, alegría de las alegrías! Me encontraba cerca del borde de este infierno de polvorines. A mis espaldas se veía la luz roja de París en el cielo, y detrás se alzaban las alturas de Montmartre, una luz tenue, con puntos brillantes como estrellas. Recuperado en un momento, pasé por encima de los pocos montículos que quedaban, cada vez más pequeños, y me encontré en el terreno llano de más allá. Sin embargo, incluso entonces, la perspectiva no era atractiva. Todo lo que había ante mí era oscuro y lúgubre, y evidentemente había llegado a uno de esos lugares húmedos y bajos que se encuentran aquí y allá en la vecindad de las grandes ciudades. Lugares de desperdicio y desolación, donde el espacio es necesario para la aglomeración final de todo lo que es nocivo, y el suelo es tan pobre que no crea ningún deseo de ocupación ni siquiera en el más bajo ocupante. Con los ojos acostumbrados a la penumbra del atardecer, y lejos ahora de las sombras de aquellos espantosos montones de basura, podía ver mucho más fácilmente que hace un rato. Podía ser, por supuesto, que el resplandor en el cielo de las luces de París, aunque la ciudad estaba a algunas millas de distancia, se reflejara aquí. Si como fuere, veía lo suficientemente bien como para orientarme sin duda a cierta distancia a mi alrededor.
Delante había un terreno desolado y llano, que parecía casi sin vegetación, con los oscuros destellos de los charcos estancados. Aparentemente, a la derecha, en medio de un pequeño grupo de luces dispersas, se alzaba la masa oscura del fuerte Mont Rouge, y a la izquierda, en la tenue distancia, señalada con los destellos de las ventanas de las cabañas, las luces del cielo mostraban la localidad de Bicêtre. Un momento de reflexión me decidió a tomar a la derecha e intentar llegar a Mont Rouge. Allí, al menos, habría algún tipo de seguridad, y posiblemente llegaría mucho antes a alguno de los cruces que conocía. En algún lugar, no muy lejos, debía de estar la carretera estratégica hecha para conectar la cadena de fuertes periféricos que rodeaban la ciudad. Entonces miré hacia atrás. Pasando por encima de los montículos, y perfilado en negro contra el resplandor del horizonte parisino, vi varias figuras en movimiento, y todavía un camino a la derecha, varias más desplegándose entre yo y mi destino. Evidentemente, pretendían cortarme el paso en esa dirección, por lo que mi elección se vio restringida. Ahora estaba entre seguir de frente o girar a la izquierda. Inclinándome hacia el suelo, para tener la ventaja del horizonte como línea de visión, miré cuidadosamente en esta dirección, pero no pude detectar ninguna señal de mis enemigos. Aduje que, como no habían vigilado o no intentaban vigilar ese punto, era evidente que allí ya había peligro para mí. Así que me decidí a seguir recto ante mí. No era una perspectiva atractiva, y a medida que avanzaba la realidad empeoraba. El suelo se volvía blando y viscoso, y de vez en cuando cedía debajo de mí de un modo repugnante. Parecía que estaba descendiendo, pues veía a mi alrededor lugares aparentemente más elevados que donde me encontraba, y esto en un lugar que desde un poco más atrás parecía totalmente llano. Miré a mi alrededor, pero no pude ver a mis perseguidores. Esto era extraño, ya que durante todo el tiempo estos pájaros de la noche me habían seguido a través de la oscuridad como si fuera plena luz del día. Como me culpé de haber salido con mi traje de turista de color claro, de tweed. El silencio, y el hecho de no poder ver a mis enemigos, mientras sentía que me observaban, se volvió espantoso, y con la esperanza de que alguien que no fuera de esta espantosa tripulación me oyera, levanté la voz y grité varias veces. No hubo la menor respuesta, ni siquiera un eco recompensó mis esfuerzos. Durante un rato me quedé inmóvil y mantuve la mirada en una sola dirección. En uno de los lugares elevados que me rodeaban vi moverse algo oscuro, luego otro, y otro. Estaba a mi izquierda y parecía que se movía para adelantarse a mí. Pensé que de nuevo podría eludir a mis enemigos con mi habilidad como corredor en este juego, así que con toda mi velocidad me lancé hacia adelante. Splash. Mis pies habían cedido en una masa de basura viscosa, y había caído de cabeza en un estanque apestoso y estancado. El agua y el lodo, en el que mis brazos se hundían hasta los codos, eran asquerosos y nauseabundos, y en lo repentino de mi caída había tragado parte de la suciedad, que casi me ahogó y me hizo jadear. Nunca olvidaré los momentos en los que estuve tratando de recuperarme, casi desmayado por el fétido olor del sucio charco, cuya niebla blanca se elevaba como un fantasma alrededor. Lo peor de todo es que, con la aguda desesperación del animal cazado cuando ve que la jauría que le persigue se acerca a él, vi ante mis ojos, mientras estaba indefenso, las oscuras formas de mis perseguidores moviéndose rápidamente para rodearme. Es curioso cómo nuestras mentes trabajan en asuntos extraños incluso cuando las energías del pensamiento están aparentemente concentradas en alguna necesidad terrible y apremiante. Mi vida corría un peligro momentáneo, mi seguridad dependía de mi acción, y la elección de las alternativas se producía casi a cada paso que daba, y sin embargo no podía dejar de pensar en la extraña persistencia de aquellos ancianos.
Su silenciosa resolución, su firme y sombría persistencia, incluso en una causa como esta, inspiraba, además de temor, incluso cierto respeto. Que debían ser en el vigor de su juventud. Ahora puedo entender aquella carrera de torbellinos en el puente de Arcoule, aquella exclamación de desprecio de la vieja guardia en Waterloo. La reflexión inconsciente tiene sus propios placeres, incluso en esos momentos, pero afortunadamente no choca en absoluto con el pensamiento del que surge la acción. Me di cuenta de un vistazo que hasta ahora estaba derrotado en mi objetivo, mis enemigos aún habían ganado. Habían logrado rodearme por 3 lados y estaban empeñados en expulsarme hacia la izquierda, donde ya había algún peligro para mí, pues no habían dejado ninguna guardia. Acepté la alternativa, era un caso de elección y huida de Habsen. Tenía que mantener el terreno más bajo, pues mis perseguidores estaban en los lugares más altos. Sin embargo, aunque el fango y el suelo roto me lo impedían, mi juventud y mi entrenamiento me hicieron capaz de mantenerme firme, y al mantener una línea diagonal no solo impedí que me alcanzaran, sino que incluso comencé a distanciarlos. Esto me dio un nuevo corazón y fuerza, y para entonces el entrenamiento habitual empezaba a dar sus frutos y mi segundo aire había llegado. Ante mí, el terreno se elevaba ligeramente. Me apresuré a subir la ladera y encontré ante mí un desecho de limo acuoso, con un dique o banco bajo que parecía negro y sombrío más allá. Pensé que si podía llegar a ese dique con seguridad, podría encontrar con relativa facilidad una salida a mis problemas, con tierra firme bajo mis pies y algún tipo de camino que me guiara. Tras echar un vistazo a derecha e izquierda y no ver a nadie cerca, mantuve mis ojos durante unos minutos en su legítima labor de ayudar a mis pies mientras cruzaba el pantano. Era un trabajo áspero y duro, pero había poco peligro, solo trabajo, y en poco tiempo llegué al dique. Me apresuré a subir la pendiente exultante, pero aquí me encontré de nuevo con un nuevo sobresalto. A ambos lados de mí se alzaron varias figuras agazapadas. Desde la derecha y la izquierda se abalanzaron sobre mí. Cada cuerpo sostenía una cuerda. El cordón estaba casi completo. No podía pasar por ninguno de los 2 lados, y el final estaba cerca. Solo había una oportunidad, y la aproveché. Me lancé al otro lado del dique y, escapando de las garras de mis enemigos, me arrojé al arroyo. En cualquier otro momento habría pensado que aquella agua era asquerosa y sucia, pero ahora era tan bienvenida como el arroyo más cristalino para el viajero reseco. Era una autopista segura. Mis perseguidores se precipitaron tras de mí. Si uno solo de ellos hubiera sujetado la cuerda, habría sido todo para mí, pues podría haberme enredado antes de que tuviera tiempo de nadar una brazada, pero las numerosas manos que la sujetaban los avergonzaron y retrasaron, y cuando la cuerda golpeó el agua oí el chapoteo bien atrás. Unos minutos de duro nado me llevaron al otro lado de la corriente. Refrescado por la inmersión y animado por la fuga, subí el dique con relativa alegría de espíritu. Desde la cima miré hacia atrás. A través de la oscuridad vi a mis asaltantes dispersándose a lo largo del dique. Era evidente que la persecución no había terminado, y de nuevo tuve que elegir mi rumbo. Más allá del dique donde me encontraba había un espacio salvaje y pantanoso muy similar al que había cruzado. Decidí evitar ese lugar, y pensé por un momento si debía subir o bajar el dique. Me pareció oír un sonido sordo de remos, así que escuché y grité. No hubo respuesta, pero el sonido cesó. Evidentemente, mis enemigos habían conseguido una barca de algún tipo. Como estaban en el lado de arriba, tomé el camino de abajo y empecé a correr. Al pasar a la izquierda del lugar donde había entrado en el agua, oí varios chapoteos, suaves y sigilosos,
como el sonido que hace una rata al sumergirse en la corriente, pero mucho mayor, y al mirar vi el oscuro brillo del agua roto por las ondas de varias cabezas que avanzaban. Algunos de mis enemigos nadaban también por la corriente. Y ahora, detrás de mí, río arriba, el silencio fue roto por el rápido traqueteo y crujido de los remos, mis enemigos me perseguían. Puse mi mejor pierna por delante y seguí corriendo. Después de una pausa de un par de minutos miré hacia atrás, y por un resplandor de luz a través de las nubes rasgadas vi varias formas oscuras que subían por la orilla detrás de mí. El viento había comenzado a levantarse, y el agua a mi lado se agitaba y comenzaba a romper en pequeñas olas en la orilla. Tuve que mantener los ojos bien fijos en el suelo ante mí, para no tropezar, pues sabía que tropezar era la muerte. Al cabo de unos minutos miré hacia atrás. En el dique solo había unas pocas figuras oscuras, pero cruzando el terreno baldío y pantanoso había muchas más. No sabía qué nuevo peligro presagiaba esto, solo podía adivinarlo. Entonces, mientras corría, me pareció que mi camino se alejaba cada vez más hacia la derecha. Miré hacia adelante y vi que el río era mucho más ancho que antes, y que el dique en el que me encontraba caía bastante lejos, y más allá había otro arroyo en cuya orilla cercana vi algunas de las formas oscuras que ahora cruzaban el pantano. Me encontraba en una especie de isla. Mi situación era ahora realmente terrible, pues mis enemigos me habían rodeado por todas partes. Detrás de mí se oía el rápido redoble de los remos, como si mis perseguidores supieran que el final estaba cerca. La desolación me rodeaba por todas partes, no había ni un techo ni una luz, hasta donde yo podía ver. A lo lejos, a la derecha, se alzaba una masa oscura, pero no sabía qué era. Por un momento me detuve a pensar qué debía hacer, no por más tiempo, pues mis perseguidores se acercaban. Entonces me decidí. Me deslicé por la orilla y me lancé al agua. Salí en línea recta, para ganar la corriente despejando el remanso de la isla, pues tal supongo que era, cuando había pasado a la corriente. Esperé hasta que una nube atravesó la luna y dejó todo a oscuras. Entonces me quité el sombrero y lo dejé suavemente sobre el agua que flotaba con la corriente, y un segundo después me sumergí a la derecha y salí bajo el agua con todas mis fuerzas. Estuve, supongo, medio minuto bajo el agua, y cuando me levanté salí a la superficie tan suavemente como pude, y volviéndome, miré hacia atrás. Allí estaba mi sombrero marrón claro flotando alegremente. Cerca de él venía una vieja y desvencijada barca, impulsada furiosamente por un par de remos. La luna seguía parcialmente oculta por las nubes a la deriva, pero a la luz parcial pude ver a un hombre en la proa sosteniendo en alto lo que me pareció ser la misma terrible hacha de palo de la que había escapado antes. Mientras miraba, el barco se acercaba más y más, y el hombre golpeaba salvajemente. El sombrero desapareció. El hombre cayó hacia adelante, casi fuera del bote. Sus compañeros lo arrastraron hacia adentro, pero sin el hacha, y entonces, cuando me giré con todas mis energías empeñadas en alcanzar la orilla más lejana, oí el feroz zumbido del isacre, murmurado que marcaba la ira de mis desconcertados perseguidores. Era el primer sonido que había oído de labios humanos durante toda esta espantosa persecución, y aunque estaba lleno de amenaza y peligro para mí, era un sonido bienvenido, pues rompía aquel horrible silencio que me envolvía y me horrorizaba. Era como una señal evidente de que mis adversarios eran hombres y no fantasmas, y que con ellos tenía, al menos, la posibilidad de ser un hombre, aunque solo uno contra muchos. Pero ahora que el hechizo del silencio se había roto, los sonidos se sucedían con rapidez. De la embarcación a la orilla y de la orilla a la embarcación llegaban preguntas y respuestas rápidas,
todas en los más fieros susurros. Miré hacia atrás, algo fatal, porque en un instante alguien vio mi cara, que se mostraba blanca en el agua oscura, y gritó. Unas manos me señalaron, y en un momento o dos el barco estaba bajo el peso, y siguiéndome con fuerza. Solo me quedaba un poco de camino por recorrer, pero el barco se acercaba cada vez más rápido a mí. Unas pocas brazadas más y estaría en la orilla, pero sentía que el barco se acercaba, y esperaba cada segundo sentir el choque de un remo u otra arma sobre mi cabeza. Si no hubiera visto aquella espantosa hacha desaparecer en el agua, no creo que hubiera podido ganar la orilla. Oí las maldiciones murmuradas de los que no remaban y la respiración agitada de los remeros. Con un esfuerzo supremo por la vida o la libertad, toqué la orilla y subí de un salto. No hubo un solo segundo que perder, porque detrás de mí la barca encalló y varias formas oscuras se lanzaron tras de mí. Alcancé la cima del dique y, manteniéndome a la izquierda, corrí de nuevo. La barca se alejó y siguió por la corriente. Al ver esto, temí el peligro en esa dirección y, girando rápidamente, bajé el dique por el otro lado y, después de pasar un corto tramo de terreno pantanoso, llegué a una llanura salvaje y abierta y seguí corriendo. Detrás de mí seguían mis implacables perseguidores. A lo lejos, debajo de mí, vi la misma masa oscura de antes, pero ahora más cerca y más grande. Mi corazón se estremeció de alegría, pues sabía que debía ser la fortaleza de Bicêtre, y con nuevo valor seguí corriendo. Había oído que entre todas y cada una de las fortalezas protectoras de París hay caminos estratégicos, profundos caminos hundidos, donde los soldados que marchan deben resguardarse de un enemigo. Sabía que si conseguía llegar a este camino estaría a salvo, pero en la oscuridad no podía ver ninguna señal de él, así que, con la ciega esperanza de alcanzarlo, seguí corriendo. Enseguida llegué al borde de un profundo corte, y descubrí que por debajo de mí corría un camino custodiado a cada lado por una zanja de agua cercada a ambos lados por un muro recto y alto. Cada vez más desmayado y mareado, seguí corriendo, el terreno se hizo más quebrado, cada vez más, hasta que me tambaleé y caí, y me levanté de nuevo, y seguí corriendo con la ciega angustia del cazado. De nuevo, el pensamiento de Alice me puso nervioso. No me perdería y arruinaría su vida, lucharía y pelearía por la vida hasta el amargo final. Con un gran esfuerzo alcancé la cima del muro. Cuando, trepando como un catamundi, me levanté, sentí que una mano me tocaba la planta del pie. Me encontraba ahora en una especie de calzada, y ante mí vi una luz tenue. Ciego y mareado, seguí corriendo, me tambaleé y caí, levantándome, cubierto de polvo y sangre. Alto la. Las palabras sonaron como una voz del cielo. Un resplandor de luz pareció envolverme y grité de alegría. ¡Kiva la! El traqueteo de la mosquetería, el destello del acero ante mis ojos. Instintivamente me detuve, aunque detrás de mí se precipitaron mis perseguidores. Una o dos palabras más, y de una puerta salió, según me pareció, una marea de rojo y azul, mientras la guardia se retiraba. Todo alrededor parecía resplandecer de luz, y el destello del acero, el tintineo y el traqueteo de las armas, y las fuertes y ásperas voces de mando. Cuando caí hacia adelante, completamente agotado, un soldado me atrapó. Miré hacia atrás con una espantosa expectación, y vi la masa de formas oscuras desapareciendo en la noche. Entonces debí de desmayarme. Cuando recuperé el sentido estaba en la sala de guardia. Me dieron brandy, y después de un rato pude contarles algo de lo que había pasado. Entonces apareció un comisario de policía, aparentemente de la nada, como es la costumbre de los policías parisinos.
Escuchó atentamente, y luego tuvo un momento de consulta con el oficial al mando. Al parecer, se pusieron de acuerdo, pues me preguntaron si estaba dispuesto a ir con ellos. ¿A dónde?, pregunté, levantándome para ir. De vuelta a los montones de basura. Tal vez los alcancemos todavía. Lo intentaré, dije. Me miró por un momento con agudeza, y dijo de repente, ¿quieres esperar un poco o hasta mañana, joven inglés? Esto me conmovió, como tal vez pretendía, y me puse en pie de un salto. Venga ya, dije, ahora. Ahora. Un inglés siempre está dispuesto a cumplir con su deber. El comisario era un buen tipo, además de astuto, me dio una palmada en el hombro con amabilidad. Garcón valiente, dijo. Perdóname, pero sabía lo que te haría más bien. La guardia está lista. Vamos. Y así, atravesando la sala de guardia y un largo pasillo abovedado, salimos a la noche. Algunos de los hombres del frente tenían potentes linternas. A través de los patios y por un camino en pendiente salimos por un arco bajo a un camino hundido, el mismo que había visto en mi huida. Se dio la orden de ir a paso ligero, y con una zancada rápida, medio corriendo, medio andando, los soldados avanzaron rápidamente. Sentí que mis fuerzas se renovaban de nuevo, tal es la diferencia entre el cazador y el cazado. Una distancia muy corta nos llevó a un puente de pontones de poca altura que cruzaba el arroyo, y evidentemente muy poco más arriba de lo que yo había alcanzado. Evidentemente, se había hecho algún esfuerzo para dañarlo, pues las cuerdas estaban cortadas y una de las cadenas estaba rota. Oí que el oficial le decía al comisario, «Llegamos justo a tiempo. Unos minutos más y habrían destruido el puente. Adelante, más rápido todavía y seguimos». Nuevamente llegamos a un pontón en la sinuosa corriente, al subir oímos el estruendo hueco de los tambores metálicos al reanudarse los esfuerzos por destruir el puente. Se dio una orden y varios hombres levantaron sus rifles. Fuego. Sonó una andanada. Hubo un grito ahogado y las formas oscuras se dispersaron. Pero el mal estaba hecho, y vimos como el extremo más alejado del pontón se balanceaba en la corriente. Esto supuso un grave retraso, y pasó casi una hora antes de que hubiéramos renovado las cuerdas y restaurado el puente lo suficiente como para permitirnos cruzar. Reanudamos la persecución. Más rápido fuimos hacia los montones de basura. Después de un tiempo llegamos a un lugar que yo conocía. Había restos de una hoguera, unas pocas cenizas de madera humeantes arrojaban aún un resplandor rojo, pero la mayor parte de las cenizas estaban frías. Conocía el lugar de la cabaña y la colina que había subido a toda prisa, y en el resplandor parpadeante los ojos de las ratas aún brillaban con una especie de fosforescencia. El comisario dirigió una palabra al oficial, y éste gritó, «¡Alto!». Se ordenó a los soldados que se desplegaran alrededor y vigilaran, y entonces comenzamos a examinar las ruinas. El propio comisario comenzó a levantar las tablas carbonizadas y la basura. Los soldados los cogieron y los amontonaron. En un momento dado, retrocedió, se agachó y, levantándose, me hizo una seña. «Mira», dijo. Era un espectáculo espantoso. Había un esqueleto boca abajo, una mujer por las líneas, una anciana por la fibra gruesa del hueso. Entre las costillas se alzaba un largo puñal hecho con un cuchillo de afilar de carnicero, con su afilada punta enterrada en la columna vertebral. «Observará usted», dijo el comisario al oficial y a mí mientras sacaba su cuaderno de notas, «que la mujer debe haber caído sobre su puñal.
Las ratas son muchas aquí, vea sus ojos brillando entre ese montón de huesos, y también notará, me estremecí mientras ponía la mano sobre el esqueleto, que no han perdido mucho tiempo, pues los huesos apenas están fríos. No había ninguna otra señal de nadie cerca, ni vivo ni muerto, y así, desplegándose de nuevo en fila, los soldados siguieron adelante. Enseguida llegamos a la cabaña hecha con el viejo armario. Nos acercamos. En 5 de los 6 compartimentos había un anciano durmiendo, tan profundamente que ni siquiera el resplandor de las linternas los despertó. Parecían viejos, lúgubres y canosos, con sus rostros demacrados, arrugados y bronceados y sus blancos bigotes. El oficial gritó con dureza y en voz alta una palabra de mando, y, en un instante cada uno de ellos se puso en pie ante nosotros y se puso en atención. ¿Qué hacéis aquí? Dormimos, fue la respuesta. ¿Dónde están los otros traperos?, preguntó el comisario. Se han ido a trabajar. ¿Y ustedes? Estamos de guardia. Peste, se rió el oficial con gravedad, mientras miraba a los viejos uno tras otro a la cara y añadía con fría crueldad deliberada, dormidos de guardia. ¿Es esta la manera de la vieja guardia? No es de extrañar, pues, un Waterloo. Por el brillo de la linterna vi que los viejos rostros se ponían mortalmente pálidos, y casi me estremecí al ver la mirada de los ancianos cuando la risa de los soldados se hizo eco de la sombría complacencia del oficial. En ese momento me sentí en cierta medida vengado. Por un momento pareció que iban a lanzarse sobre el burlón, pero los años de vida los habían instruido y permanecieron quietos. No sois más que 5, dijo el comisario, ¿dónde está el 6º? La respuesta llegó con una sombría carcajada. Está ahí, y el orador señaló el fondo del armario. Murió anoche. No encontrarás mucho de él. El entierro de las ratas es rápido. El comisario se agachó y miró dentro. Luego se volvió hacia el oficial y le dijo con calma. Es mejor que volvamos. No hay rastro aquí ahora, nada que pruebe que ese hombre fue el herido por las balas de sus soldados. Probablemente lo asesinaron para ocultar el rastro. Mira, se inclinó de nuevo y puso las manos sobre el esqueleto. Las ratas trabajan rápido y son muchas. Estos huesos están calientes. Me estremecí, al igual que muchos más de los que me rodeaban. Formen, dijo el oficial, y así, en orden de marcha, con las linternas oscilando al frente y los veteranos maniatados en medio, con paso firme nos sacamos de los montones de basura y nos volvimos hacia la fortaleza de Bicêtre. Mi año de prueba ha terminado hace tiempo, y Alice es mi esposa. Pero cuando miro hacia atrás y veo ese mes de prueba, uno de los incidentes más vívidos que la memoria recuerda es el relacionado con mi visita a la ciudad de la basura. Fin. Gracias por escuchar la historia, hasta pronto.